En Japón existe una saga de juegos que ha tenido un éxito medianamente bueno y hasta la fecha aún siguen sacando juegos, que solo en América y en Europa vio la luz por un lapso de tiempo. Tal vez la hayas visto, tengas algún recuerdo vago de sus personajes o de plano nunca tuviste contacto, el cual es Medabots. Muchos de estos juegos han salido para la mayoría de las portátiles de Nintendo en Japón y solo unos pocos han visto la luz en nuestros continentes. Pero también algunos se comenzaron a hacer en las consolas de sobremesa, pero este es el único que salió en Occidente para una, ese es Medabots Infinity. Este es un juego creado por Victor Interactive en el 2003, que actualmente fue absorbida por Marvelous Entertainment y fue publicado por Natsume, el cual sigue el principio básico de la saga, que es darle a un niño un robot armado hasta los dientes, que combate contra otros robots y el perdedor debe de otorgar una parte, llamada Medaparte, con la cual puedes ir armando a otros robots con estas, o equipárselas a uno para que tenga diferentes atributos, el cual es un RPG donde lo subiremos de nivel, adaptado con ligera violencia para un público general, pero Medabots Infinity es un spin-off que rompe ligeramente estas mecánicas. Todo comienza con Iki, un muchacho que cuenta con un Medabot llamado Metabi, los cuales han sido protagonistas de la saga, donde van a un parque llamado Torutoru Land, que en él hay varios desafíos donde los concursantes pueden batirse a duelo y obtener puntos con los que pueden ganar grandes premios, pero este lugar está pasando por varios problemas, ya que varios de los concursantes han desaparecido, y se sospecha que en esta acción tienen las manos metidas la banda de los Ruberobo, por lo que debemos resolver el misterio y de paso ganar esos premios que nuestros personajes anhelan. El juego es un spin-off, como les dije, que se desvía un poco de la forma original de la saga, la cual es un RPG, pero personalmente a este tipo de juegos tipo Pokémon, donde llevaremos a un grupo de criaturas que debemos entrenar y subir de nivel a partir de entrenamientos, los definiría como RPG de entrenamiento. En este juego se cambia algo este principio, porque cada atracción es un laberinto, donde tendremos que resolver ciertos acertijos para abrir las puertas y continuar hasta la etapa final, que se centra normalmente en la pelea contra un Medabot, por lo que es necesario verlo desde las dos etapas. La primera cumple muy bien su función, ya que es muy fácil perdernos en el entramado escenario, donde tendremos que ir pisando interruptores para abrir puertas y con ello llegar al final, mientras diferentes trampas nos van acortando el paso. Piedras rodantes, acantilados, baldosas que alteran tu estado o te lastiman, y los más peligrosos son los guardianes pequeños, robots que cuentan con un martillo y se te acercan para pegarte, torretas inmóviles que disparan a una cierta dirección o a ti, y porciones de agua profunda, las más peligrosas, ya que estas son letales cuando las tocas si no cuentas con las piernas adecuadas. Para poder pasar estas escenas debemos de equipar a nuestro robot con diferentes medapartes, los dos brazos, las piernas y la cabeza. Esta mecánica es la que vuelve interesante el juego, ya que uno puede ponerle a su robot cualquiera de estas que hayamos obtenido. Las piernas nos permiten correr, tener un mayor control del movimiento, nadar, volar o brincar. Esto es muy útil, ya que algunas porciones del escenario estarán bloqueadas, a menos de que tengas el equipamiento necesario para acceder a ellas. Los brazos tienen diferentes formas de ataques, disparos a distancia, golpes cercanos, lanzallamas, entre otros. Esto nos permite defendernos de los robots y romper algunos obstáculos. Y la cabeza, que cuenta con los ataques más fuertes, pero con un número limitado de golpes. Cada una de las partes cuenta con una barra de vida, que irán disminuyendo conforme los golpeen y que al llegar a cero quedarán inutilizadas, y si a la cabeza le ocurre el mismo destino, no importa que los demás estén en óptimas condiciones, perderás automáticamente. No hay forma de recuperar su salud a menos de que una parte tenga esa función, por lo que debes de ser muy cauteloso en tu recorrido, pero podremos poner defensa para prevenir que nuestra vida baje mucho. Las peleas contra los Medarobots son una confrontación con un sistema similar, ya que nos enfrentaremos en una batalla uno contra uno. Nuestro objetivo es derrotarlo con nuestro armamento y valernos del escenario para tener una ventaja táctica, donde también habrá porciones acuáticas, barrancos, diferentes trampas y enemigos que estarán ahí para volver más difícil la pelea para ambos. En estos momentos podremos cargar energía para acumularla y usar la Medafuerza, que es el poder de la medalla que le otorga el robot y es la que permite que tenga una personalidad y funcionalidad. Este poder tiene diferentes capacidades y se recarga cada vez que lo quieras, solo presionando al mismo tiempo A, I, Y, pero al efectuarlo quedarás a merced de los ataques y al derrotar a tu oponente, este te otorgará una de sus medapartes al azar, volviendo estas peleas lo más importante para armar a tu amigo mecánico.
Hay un total de 45 robots diferentes, divididos entre un esqueleto metálico femenino y uno masculino, llamado Team Pet, que es el marco donde se montan las demás partes, que pueden ser adaptadas al esqueleto que quieras, siempre y cuando sea de su sexo, lo que te permite personalizar a tu robot en un número bastante grande de posibilidades, que iremos obteniendo piezas en el escenario o en las peleas contra otros enemigos, y para obtener las piezas que nos faltan, podremos regresar al escenario y llegar al final, mientras que las medallas y otros esqueletos nos los irán dando conforme la historia continúe. Cada parte cuenta con atributos diferentes y cuenta con sus propias estadísticas, como la fuerza, la velocidad de ataque y la defensa. Cada escenario tendrá un rating que tendremos que obtener al realizar diferentes acciones, como encontrar puntos con números escondidos en vasijas o enemigos, derrotar a los enemigos, destruirles sus partes y acabarlo en cierto tiempo. Esto podría parecer que solamente es un score, ya que cada escenario tiene una tabla de posición, pero también es la experiencia que ganará la medalla de tu robot. Esto le permite subir de nivel y ayuda a que las diferentes partes tengan unas mayores estadísticas. Además, escondidos normalmente en las secciones a las que no podremos acceder sin las piezas adecuadas, tendrán medapartes y raras ocasiones unas macetas de colores que nos permiten al entregarlas que se nos abra otros niveles. Cabe resaltar que estas al obtenerlas nos vemos obligados a acabar el nivel, ya que si perdemos o nos salimos sin acabarlo, estas se borrarán y tendrán que ser agarradas de nueva cuenta. El juego cuenta con una función de batalla, ya sea contra la computadora o contra otra persona, donde armarán a sus contrincantes con diferentes partes y se disputarán en cualquier escenario. Cabe resaltar que el juego en este aspecto llega a ser muy divertido, ya que en el escenario y las diferentes habilidades hacen que el juego se disfrute. El juego cuenta con comunicación con el Game Boy Advance y en este podremos utilizar los anteriores juegos de Medabots de esta portátil, es decir, Medabot Gold y Silver, para desbloquear partes de Medabots que solo se podrán obtener de esta forma. En sí, el juego tiene una parte buena y una parte tediosa. La parte buena es que los laberintos y las peleas contra los otros robots se adaptan bastante bien el cómo llegues a conformar a tu combatiente, pero la parte tediosa, que por desgracia cae en la parte del laberinto, que es a su vez la que podría considerarse como una novedad en la saga, en momentos se siente aburrido y repetitivo, ya que hay que estar pasando muchas veces por los mismos lugares para ir progresando, sumado a que es de lo más fácil morir. No sé si soy yo o es así el juego, pero la mayoría de los golpes que llego a recibir bajan la vida de la cabeza y en cualquier descuido morirás y tendrás que volver a realizar los pasos que hiciste, mientras que en el mapa principal es muy fácil perderse, es decir, no saber a dónde tienes que ir para continuar la historia y pasarás un tiempo deambulando sin rumbo hasta encontrarlo. Esto ocurre sobre todo cuando la historia se acuerde de que tiene villanos y los incluye. Yo lo recomendaría a todos los fans de la caricatura y la saga, siendo bastante entretenidas las peleas, aunque algunos ataques están muy poderosos y se puede dar el caso de que ganes en pocos segundos si estos conectan adecuadamente. El moverse en los campos mientras otro contrincante te persigue llega a ser muy entretenido y estratégico, ya que te invita a tomarte tu tiempo para calcular, atacar y retroceder a placer, ya que los combates no son por turnos, y sobre todo a los que les gusten este tipo de RPGs de entrenamiento, ya que al contar con diferentes piezas, tú puedes personalizar a tu Medabot a placer y como más te acomodes. Yo no lo recomendaría por su historia, ya que es un tanto aburrida y caen muchos clichés que no son tan bien planeados, además de que es predecible y siento yo que es más una excusa para poner a todos los personajes de la saga. Los escenarios, como dije antes, se sienten forzados y te llegan a desesperar al poco tiempo. La variedad de enemigos es nula, lo que se vuelve tedioso. El atacar puede ser una especie de suerte, ya que muchos ataques no impactarán contra los enemigos, aun cuando jurarías que se dirigían en su dirección. Y tal vez la más importante es que presenta una serie de bugs, como enemigos que se quedan atrapados, o en el peor de los casos es que tú te atores y te salgas del mapa sin ninguna razón. Pero personalmente siento que si los laberintos estuvieran mejor pulidos, el juego sería mucho mejor. Si bien Medabots Infinity se siente como un producto que sacaron sin perfeccionar, el cual no es tan malo y llega a entretener, y como dije, tiene la virtud de que puedes personalizar a tu robot a tu gusto, lo cual es un sello en esta saga, siendo algo difícil de conseguir, debido a que salió ya cuando la serie estaba acabando en Occidente, pero que en Japón aún siguen sacando juegos de estos, y que esperemos vean la luz algún día por aquí. Eso es Medabot Infinity.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!